Aleluya. Hermano, que Dios le bendiga. Vamos a buscar ligeramente en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. El hermano Miguel estaba hablando acerca de avivamiento. Y de eso quiero hablar precisamente. Gloria a Dios. El tema del consejo en este día es unción permanente del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dios bendiga su preciosa palabra, se pueden sentar. La palabra avivamiento se usa mucho. Y me temo que algunos tienen un concepto erróneo de lo que es avivamiento. Primero vamos a considerar lo que no es. Avivamiento no es emoción. Avivamiento no es gritos y saltos. Avivamiento no es producido por los esfuerzos del líder de alabanza o el predicador. Avivamiento no es una campaña. Avivamiento es un despertamiento espiritual que lo produce completamente el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, ahí es donde ocurre el avivamiento. Avivamiento literalmente quiere decir impartir nueva vida. Y es el deseo de Dios impartir nueva vida y nuevo vigor a su pueblo. La razón que la iglesia necesita avivamiento es porque cada uno de nosotros necesitamos avivamiento. Dios envía avivamiento a su iglesia cuando nosotros lo buscamos unánimes, cuando lo buscamos de corazón, cuando lo buscamos sin darnos por vencido, cuando lo buscamos perseverando. El impacto puede ser individual, pero el avivamiento lo tenemos que buscar todos. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes. Había un mismo sentir, un mismo deseo de recibir la promesa que Dios les había dado. El Señor Jesús les dijo, recibiréis poder, y ellos estaban allí decididos a recibir ese poder. La Biblia dice que en el aposento alto en aquel día habían 120. Yo siempre me he preguntado cuántos comenzarían. Porque Pablo dice a los corintios que Jesús, después de resucitar de entre los muertos, se apareció a más de 500 personas. Y yo esperaría que los 500 estarían allí en el aposento alto, pero no. Solamente habían 120. 120 que perseveraron. Vuelvo a decir, quién sabe cuántos comenzaron, pero cuando ya llegaron 10 días después que Jesús había ascendido, el número había bajado a 120. Pero ¿sabe qué? Algo, aquellos 120 que perseveraron recibieron el poder de lo alto que el Señor había prometido. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que buscar de todo corazón. Tenemos que creer que las promesas de Dios son reales. Tenemos que creer que vamos a recibir ese poder de lo alto. Debemos de preguntarnos cuál es nuestra relación con el Espíritu Santo.
Porque vuelvo a decir, no es una experiencia, no es emoción, no es una cumbre momentánea. Es mucho más que eso. Es desarrollar una relación íntima, es una relación diaria, una búsqueda diaria. Porque la obra del Espíritu Santo mayormente es impartir poder espiritual y poder moral a su pueblo. Pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo es un caballero, Él no entra donde no se recibe. Él no entra donde no es invitado, donde no es bienvenido. El Espíritu Santo viene para consolar, para abogar, para ayudar. Jesús dijo que enviaría otro consolador que nos enseñaría, que nos aconsejaría, que nos guiaría. Pero nosotros necesitamos buscar ese encuentro personal con el Espíritu Santo. Fíjese cómo lo describe Juan en este versículo. Él habla de una unción. La unción se refiere al aceite y el aceite entendemos que es uno de los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere empaparlo a usted del poder de lo alto con esa unción. Y él dice la unción que recibiste. Pablo dice en Efesios 1:13 que desde que creíste y recibiste. El día que usted realmente aceptó a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo descendió para morar en usted. Y es el Espíritu del Señor. Dice la unción que recibiste de Él. Déjeme decirle, si el Señor le da esa unción, el mundo no se la puede quitar. Esa unción debe permanecer en usted siempre y cuando usted continúe recibiéndolo con brazos abiertos, siempre y cuando usted continúe buscándolo. Esa unción, Él dice que permanece en vosotros, debe ser permanente, no momentánea. Cuando nosotros pasamos por momentos de sequía espiritual, es porque nosotros hemos hecho algo mal. Es porque nosotros nos hemos alejado, es porque nosotros nos hemos descuidado. Porque el Señor ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces no es el Espíritu Santo el que se aleja de nosotros, somos nosotros que nos descuidamos. Somos nosotros que nos dejamos distraer por el mundo. Somos nosotros que nos dejamos asustar por la pandemia, por los asuntos políticos, por los problemas económicos. Y dejamos que todas esas cosas nos turben. Pero el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, creed en Dios, creed también en mí. Si nosotros continuamos confiando en Él, no hay razón para pasar por esos momentos de sequía. La unción debe ser permanente, la unción debe ser continua. Y cuando lo necesitamos, el Señor está ahí con nosotros. Pero vuelvo a decir, hay algunas veces cosas que nos impiden. Y no lo sentimos siempre. Algunas veces porque el Espíritu Santo no se manifiesta como nosotros queremos. Ustedes saben que yo me imagino lo sorprendido que estaba Elías cuando hubo un torbellino y el Espíritu Santo no estaba allí, y un terremoto y Dios no estaba. Y después, cuando vino un silbo apacible, fue cuando él cayó sobre su rostro. El Señor no siempre se manifiesta como nosotros queremos, no siempre se manifiesta en la forma o en el tiempo que nosotros esperamos. Y dije como algunas veces el mundo nos distrae, y algunas veces nos distrae con las cosas más sencillas, las cosas más, digamos, inocentes. Mire a Marta. El Señor le dijo a Marta que estaba muy ocupada, pero que su hermana María había escogido la mejor parte. Marta no estaba haciendo nada malo,
pero estaba tan y tan afanosa por las cosas materiales, por lo que se iba a servir y cómo se iba a servir y cómo estaban los manteles y cómo estaban las servilletas y ustedes saben, todos los detalles pequeños. Estaba tan y tan preocupada en todas aquellas cosas que estaba perdiendo la oportunidad tan bella de sentarse a los pies del maestro como lo hizo su hermana. Algunas veces el mundo nos distrae. Puede ser con cosas sencillas, con cosas que aparentemente son inocentes, pero que nos las alejan en alguna forma del Señor. Algunas veces lo que sucede es que contristamos al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es amor, porque Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Y en los versículos 30 al 31, Pablo dice que al Señor, al Espíritu Santo, le ofende la amargura, el enojo, la ira. Cuando nosotros dejamos que estas cosas se apoderen de nuestro corazón, contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros y sentimos que ha habido un corte en la comunicación, en la relación. Y esto nos puede alejar de Dios más y más cada día. Por eso es que necesitamos, como leíamos que Pablo dice en la escuela dominical esta mañana, necesitamos cultivar ciertas virtudes. Necesitamos cultivar el ser benigno, el ser bueno, el ser perdonador, el ser misericordioso, el ser compasivo, el ser perdonadores. Si esas cosas no existen en nuestro corazón, la amargura, la ira, esas cosas son las que nos alejan de Dios. Pero cuando cultivamos estas características, estas virtudes que Dios quiere que se manifiesten en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo puede morar y obrar en nuestras vidas. Juan dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Juan decía esto porque habían falsos maestros que se estaban levantando en la iglesia. Como también leíamos en la escuela dominical hoy, que había una advertencia de Pablo de no escuchar a las falsas enseñanzas. Nosotros necesitamos evitar los falsos maestros con sus enseñanzas engañosas sobre Dios y sobre el Espíritu Santo. Y no es que Juan está hablando de una doctrina antieducativa, al contrario. En el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que Dios pone dentro de su congregación, dentro de su pueblo, maestros. Personas que están buscando de Dios, personas que estudian la palabra de Dios y personas a quien Dios le abre su entendimiento para poder compartir con nosotros. Pero necesitamos buscar a esos maestros. Personas que verdaderamente aman la palabra de Dios y que la estudian. Y que su deseo es compartir lo que el Señor les enseña en su palabra. Pero no malinterpreten, nosotros también necesitamos estudiar. Usted y yo tenemos la obligación, el deber de leer la palabra de Dios. No es suficiente venir los domingos a la escuela dominical y que el maestro me enseñe. No es lo suficiente decir, bueno, yo voy a la iglesia y predican y yo escucho. Nosotros necesitamos sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque el Señor por medio de ella nos va enseñando, nos va dirigiendo. La palabra de Dios dice en Salmo 119, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y un poco más después en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínense que usted tenga que caminar en un lugar oscuro y tenga una lámpara en la casa y la deje allá. Y salga sin la lámpara. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Porque solamente así venimos a conocer a Dios.
Por eso es que Pablo nos dice que debemos de procurar presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Juan nos anima en este versículo a permanecer en Él, a permanecer en la unción del Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Y no solamente nos revela a Cristo, sino que también nos revela lo que no es cierto, lo que es erróneo, lo que es falso. Debemos de aferrarnos al Espíritu Santo, como se ha revelado en las Escrituras y como el Espíritu Santo nos confirme, y permanecer con Él, y permanecer con el Señor Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro. La unción del Espíritu Santo está a la disposición de todos los creyentes. Él quiere ungirnos y Él quiere permanecer en nosotros continuamente. Vuelvo a decir, no hay razón para nosotros pasar por tiempos de escasez espiritual. Si nos sentimos vacíos, si nos sentimos alejados de Dios, es porque en alguna forma nos hemos descuidado. No hemos mantenido esa relación como debemos de hacerlo. Y recuerde que para nosotros alcanzar la sociedad, para poder alcanzar a los perdidos, nosotros necesitamos esa unción permanente. Yo le invito en este día que no aceptemos sequía espiritual, que no aceptemos migajas ocasionales, que no contristamos al Espíritu Santo. El hermano Tommy Tenney, en un libro que le escribió Los Buscadores de Dios, él dice que la iglesia debe de ser una panadería llena de pan fresco, caliente, sabroso. Pero que lamentablemente algunas veces en las iglesias los hornos se han apagado hace tiempo. Y que lo único que queda son pequeñas migajas viejas, secas en el piso. Necesitamos esa unción. Quizás hoy usted necesita reconciliarse con el Señor. Yo le aseguro que si usted le busca de todo corazón, jamás va a ser igual. Le aseguro que su hogar jamás será igual. Que nuestra iglesia jamás será igual. Que nuestra comunidad jamás será igual. Hoy en medio de esta pandemia mundial, el mundo está en gran necesidad de avivamiento. Lamentablemente el enemigo se ha aprovechado de esta pandemia para impedir el culto y la adoración de Dios. Y muchos, aún cristianos, están atemorizados. En el día de ayer estábamos hablando con la hermana Wanda Segarra en California. Y ella nos estaba diciendo que por bastante tiempo ahora el gobernador ha mantenido las iglesias cerradas. Y solamente algunas personas se han reunido en sus hogares. Nosotros necesitamos buscar de Dios más que nunca. No dejar que nada nos amedrente, que nada nos aleje del Señor, que nada nos impida buscarle de todo corazón. Es más, yo diría que necesitamos buscar más de Él que nunca. Porque necesitamos esa unción genuina y permanente del Espíritu Santo para guiarnos. En este día, si tú quieres acercarte más al Señor, si quieres buscarle más de cerca,
Si quieres sentir esa unción permanente más poderosamente en tu vida, queremos orar por ti. ¿Hay alguna persona en este día que desea la oración? Lo puede indicar alzando su mano. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bien. Entonces vamos a orar por los que están con nosotros por los medios sociales. Porque necesitamos que el Espíritu Santo envíe este avivamiento a la vida de cada uno. Que proteja a los que nos escuchan de los falsos maestros que están en este mundo. Que les ayude a resistir en estos días difíciles para que busquen de Dios de todo corazón. Amantísimo Padre eterno, venimos delante de ti en estos momentos para interceder por todos los que nos escuchan por los medios sociales. Reconocemos que en estos tiempos es más difícil que nunca buscarte, servirte. Oh Padre eterno, que hay tantas cosas que tratan de dividirnos, de distraernos, de impedir que te busquemos. Pero tú eres poderoso y en estos momentos yo te suplico que te dejes sentir. Te pido, Padre bueno Dios, que extiendas tus manos en estos momentos. Que toques a cada uno de los que están con nosotros. Que despiertes en ellos ese deseo de recibir esa unción permanente que tú ofreces a cada uno de nosotros. Oh bendito Dios, que nos guarda nuestras mentes de los falsos maestros. Guárdanos, Señor, de las distracciones de este mundo. De todo lo que nos pueda impedir buscarte de todo corazón. Para que te podamos servir, bendito Dios. Y podamos ser testigos a otros que no te conocen. Te lo suplico en estos momentos, en el glorioso, bendito y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.